Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7. Gracias por continuar con nosotros y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al diputado Jorge Espadas Galván. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte, amigo. Saludar a Rita y saludos a Miguel, donde quiera que esté cantando. No creo que pueda cantar ahorita. Sí, un saludo. Muy bien, diputado. Pues, ¿te parece si empezamos a hablar de esta iniciativa de regularización de predios rústicos? ¿En qué sentido va? ¿Qué es lo que quieren lograr con esta iniciativa? Con mucho gusto. Fíjate que cuando las diputadas y los diputados del PAN andamos en nuestros recorridos en las colonias, pues te percatas de las situaciones que se viven en el municipio. Aquí en León y en varios municipios del estado tenemos un fenómeno de que la mancha urbana va creciendo. Hoy todo lo que era, gran parte del territorio urbano era territorio rural, eran zonas ejidales, y hay colonias o desarrollos o fraccionamientos que van rodeando a los asentamientos que ya tienen muchos años ahí, en lo que eran nuestras comunidades rurales, y hoy hay muchas personas que tienen viviendo en sus viviendas, en sus casas, 30, 40, 50 años y no tienen certeza jurídica porque no tienen una escritura, ya que los procesos de regularización son muy complejos. Y son complejos porque la Constitución de México está diseñada para proteger al ejido. Por eso fue la revolución. Es consecuencia de la revolución la protección del ejido, y todos esos terrenos eran terrenos ejidales que después se fueron desafectando hasta convertirse en pequeña propiedad privada, pero muchos no llevaron ese proceso y es un proceso largo, cansado, que le lleva muchísimo tiempo a los municipios hacerlo. ¿Qué buscamos con esta ley? Pues ahora sí que alinear los astros. Estoy seguro que contaremos con el apoyo de la gobernadora Livia Denis en este tema de la seguridad jurídica de las familias y de los municipios, de las alcaldesas, de los alcaldes, para trazar una ruta que nos permita generar una política pública eficaz, eficiente, en que le demos a las familias certeza sobre sus bienes, sobre su casa, sobre su patrimonio. Tu casa es en esencia la base del patrimonio de tu familia, y tener certeza sobre el patrimonio de tu familia siempre le da tranquilidad a las familias leonesas. ¿Se tiene un análisis de qué tan grande es este problema, esta falta de certeza jurídica? ¿Qué tan grande es esta necesidad en el estado de Guanajuato, y si hay algunos municipios todavía con un problema mucho mayor en este tema? Pues fíjate que certero no, porque hablamos de predios irregulares. Okay. Entonces no tienen acceso, por ejemplo, a servicios públicos. Muchos pagan predial, muchos no. Muchos se van a poder regularizar, muchos no. Hay asentamientos en León, por ejemplo, que están en zonas federales, sobre ductos de Pemex, donde no se pueden regularizar. No es una zona donde se pueda habitar, es de alto riesgo para los ciudadanos, para las familias. Hay otros asentamientos que hoy mismo se estarán formando en ciudades donde se van asentando las personas, y bueno, eso no permite tener un censo al día, pero sí es un fenómeno que a más grande la ciudad, más grande el problema. León es la ciudad más grande del estado y tenemos esta problemática. Hoy el IMUVI, el Instituto Municipal de Vivienda, permanentemente está trabajando en esto, pero creo que todavía podemos hacer un poquito más de la mano de la gobernadora Livia, del gobierno del estado y del propio Instituto Municipal de Vivienda, buscar la ruta para resolver este problema que de veras no le permite a los ciudadanos. No tienes tú la propiedad, no tienes algo que acredite que es tu casa, que es tu inmueble, pues de repente no eres candidato ni para los programas sociales. Imagínense ustedes hoy vivir sin drenaje. Hoy ya muchos de nosotros no se nos ocurre qué es vivir sin drenaje, claro, porque pues, desde que nacimos tenemos drenaje. Hay comunidades, hay colonias que no tienen drenaje, que no tienen agua potable, que las tomas son comunitarias, que luego hay problemas porque las tomas comunitarias son una especie de bebederos o pueden ahí llenar cubetas, sí, pero no pueden poner mangueras hacia sus casas. Pero quienes lo hacen. Hay problemas con los vecinos porque si ya la vecina Rita puso la manguera primero que el vecino Espadas, pues ya valió, y luego nos andamos peleando. Y todo eso la mayoría de los ciudadanos de León, gracias a Dios, no lo batallamos porque tenemos el agua a la puerta de nuestra casa, pero hay muchos ciudadanos que están en esta circunstancia de desventaja y para ellos tenemos que trabajar. Hablamos de asentamientos irregulares y que es un problema muy serio en los municipios, principalmente pues en los más grandes, ¿no? ¿Cómo esto le abonaría también a frenar precisamente pues estas actividades
de estos fraccionadores que van vendiendo y vendiendo estos predios y van generando precisamente pues toda esta situación, ¿no? Pues decirte que en el primero de los casos que pretendemos atacar, Rita, son las personas que ya tienen muchísimos años viviendo ahí. Muchísimos años, que por ejemplo vivían en lo que hoy es Cerrito de Jerez. Ajá. Abajo del Cerrito de Jerez, en Paseo de Jerez, todo era campo hace 45 años. Va creciendo la ciudad y entonces se queda una colonia ahí rodeada de colonias ya desarrolladas por fraccionadores. ¿Y esa no? Y ellos no, porque pues ahí estaba el asentamiento, vendieron todo lo de alrededor, Ajá. los ejidatarios, pero esa no, y resulta que no se regularizó. Esos que ya tienen mucho tiempo, que son sus predios, que ahí vivió su familia, ahora viven ellos 30, 50, 60 años, son los primeros que se tienen que atender. El tema de desarrollos irregulares que se promueven, eso es un delito. Ahí tendríamos que estar aplicando la ley. Ha habido reformas a la legislación estatal, y si la legislación no es eficaz, tendríamos que seguir platicando con los municipios para ver qué problemas tienen y cómo desde el Congreso tenemos que evitar el fraude de los ciudadanos. ¿Qué sucede? Yo tengo un lote de, no sé, 10,000 metros cuadrados, 1 hectárea tengo, y lo voy fraccionando, y te vendo un terreno a ti, otro a Miguel, y lo vendo 2, 3 veces, y es fraude, y me aprovecho de la necesidad de las familias de adquirir un predio a un costo accesible, porque la tierra pues cada vez es más cara aquí en León, en el estado y en el mundo. Entonces, cuando no hay posibilidad, hay gente que abusa de la necesidad y vende un lote 2 o 3 veces, y eso genera complicaciones jurídicas muy fuertes. Y ya lo vimos, por ejemplo, en San Juan de Abajo, donde hubo un desalojo de varias familias, en donde entendemos que era una situación similar, pero ahí sí fueron víctimas de un fraude. Pero también vemos que todavía en varias partes del estado de Guanajuato está pasando esto, como dices, se están aprovechando de la gente que no tiene los recursos pues para ir a buscar un terreno más caro, ¿no? Y lo buscan los más económicos. Claro, y ahí tendremos que revisar cómo está la política pública federal, estatal y municipal. Todos los gobiernos impulsan mecanismos para que la gente pueda acceder a la vivienda. Hoy vemos una apuesta importante en el Infonavit, ojalá y se logre, y que las viviendas que van a construir sirvan geográficamente donde la gente las necesita, porque hablan de construir muchas viviendas en el país. Ojalá y vengan aquí a Guanajuato. Lo mismo el municipio le está aportando, siempre está buscando con las reservas territoriales cómo gestionar esta necesidad de vivienda, y lo mismo el estado. Hace unos días vimos cómo la Secretaría del Nuevo Comienzo del gobierno de Libia entregaba unos subsidios para la vivienda, lo vimos ahí en un evento con Canadevi, y siempre se está buscando cómo, pero siempre es insuficiente. Es una tarea que no se acaba. Bueno, lo decíamos aquí en León nos llegan de repente 150,000 personas en 3 años, es muchísimas personas, es una demanda grandísima de vivienda, de asentamientos, de servicios, que bueno, el municipio tiene que ver cómo le hace para poder atender a 100,000, 150,000 ciudadanos más. Bueno, es un gran reto que se tiene, y la vivienda no es la excepción, es el primer reto que se tiene. ¿Dónde van a vivir estas personas? ¿Dónde se van a asentar? Y esta movilidad que se da de estados que están en desventaja comparados con Guanajuato, donde su gente sale del estado para buscar mejores oportunidades, vienen y las encuentran en Guanajuato, vienen y las encuentran en León, pero eso implica prestación de servicios, eso implica una necesidad mayúscula de vivienda, y eso también es caldo de cultivo para que quien es delincuente, porque el que comete un fraude es un delincuente, se aproveche de la necesidad de las personas. Yo creo que esta ley debe de impulsar políticas públicas que nos ayuden a gestionar este trámite para la regularización, pero también para inhibir conductas que tienden a aprovecharse de las personas. Esta iniciativa marcaría una temporalidad. Ahorita decía, por ejemplo, que hay personas que ya tienen años habitando en un asentamiento irregular. O sea, se marcaría una temporalidad. ¿A partir de cuántos años que tienes habitando ahí ya se podría beneficiar con esta ley? No así, Rita, pero sí características, no de 5 años en adelante o 10, pero sí con una propiedad pacífica, continua, pública, como si fuera una prescripción adquisitiva que se hace en materia civil. Pero aquí intervienen muchas ramas del derecho, empezando por el derecho agrario, que eso luego complica, porque hay que encontrar el hilo de dónde viene ese terreno, desde cuándo está y a nombre de quién estaba, que va a ser seguramente en un tema ejidal.
Perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos con el diputado Jorge Espada, son las 8:17. Tenemos todavía muchos temas por agotar. 8:17, pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 22 minutos y estamos en esta muy interesante entrevista con el diputado Jorge Espadas. Diputado, me gustaría preguntarte, esta iniciativa que ahora surge después de lo que se revisó con el tema de los motociclistas, que si iban a llevar o no una identificación de la placa en el casco, se generó toda una polémica con esto, finalmente se dio una dictaminación, fue aprobado por el Congreso, estaba listo para la publicación y no se dio la publicación. Ahora viene una nueva iniciativa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, la iniciativa actual y lo que ya había sido aprobado por el Congreso? Pues primero, decir que los legisladores tenemos la obligación de ser sensibles a lo que la gente nos dice. Hay que escuchar a las personas. Y si se comete un error, pues es humano cometer errores. Yo creo que en el tema del dictamen que se sacó de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, además, porque debo decirte que es un error de 36 diputadas y diputados, es mío. Yo no hice la iniciativa, pero yo voté para que se hiciera ley. Y es un error menor, lo voy a decir así, porque no está mal el tema de establecer cuestiones que tengan que ver con la seguridad pública. Pero la realidad de Guanajuato nos obliga a voltear a ver otras cosas. Hoy el uso del casco es obligatorio. Yo los invito a ir a Moroleón, a Uriangato, por poner dos ejemplos y no hablar de aquí mis queridos municipios vecinos de Purísima y San Pancho, de San Miguel de Allende, de muchos municipios donde no se usa el casco. Entonces hemos planteado primero cómo vamos a incidir, cómo vamos a insistir, a reafirmar desde la ley, a ser incisivos en el uso del casco. El uso del casco no es seguridad pública, es seguridad de la persona que va en una motocicleta, le puede salvar la vida. Entonces, antes de hablar de qué le vamos a poner a los cascos, hay que hablar de usar el casco. Eso es uno de los temas que ya es vigente, pero lo que queremos es ser enfáticos. Ya lo vigente no dio, hay que insistir. ¿Para qué? Para que el uso del casco sea obligatorio efectivamente, aunque ya lo es. Vamos a ver cómo, y eso es lo que está aventando la iniciativa, es el anzuelo para ver cómo los legisladores desarrollamos el tema en las comisiones del uso del casco obligatorio a través de una norma que sí sea eficaz, porque hoy no es eficaz en muchos municipios. Vimos la declaración de un alcalde de un municipio de aquí de Guanajuato que decía que él ya no los iba a apoyar en nada y que si se querían accidentar, que se accidentaran, que no usaran casco, en un gesto ya de desesperación, por decirlo así, por el no uso del casco de los ciudadanos, cuando lo que está preocupado el alcalde es por proteger la vida de estas personas, y los accidentes sin casco muchos son fatales. Ese es uno de los aspectos que estamos apuntando en esta iniciativa que ya se presentó. Otro de los aspectos que estamos apuntando en esta iniciativa que ya se presentó es el número de ocupantes. ¿Hoy ya está regulado? Sí. Y yo les pregunto, ¿se respeta? No. Pues entonces vamos a incidir los diputados, las diputadas, para ver cómo diseñamos un esquema que sí sea atendido. Hay accidentes fatales documentados de niños por ocupar motocicletas, por ir de pasajeros, de papás, niños, mamás. No puede ser que esto suceda. La motocicleta no está diseñada para eso y estamos arriesgando la vida de niñas, niños y de familias enteras que van en una motocicleta. Entonces hay que cuidar eso. El Estado como institución debe de proteger a sus ciudadanos, y a través de las normas vamos a insistir en que no se pueden ocupar en la motocicleta una persona, máximo dos, atendiendo a las condiciones de fábrica. Hay motocicletas diseñadas solo para un ocupante. Hay algunas que pueden llevar dos, pero es conforme a lo que está señalando su diseño de fábrica. Tercer tema que tenemos que ver con las motocicletas, que esto también sale. Yo les insisto a todo el mundo, vayan a las colonias, es bien importante platicar con la gente, porque así vamos a saber qué nos preocupa a los ciudadanos. Hoy en las colonias de León hay una queja generalizada, el ruido. Primero debo decir, la motocicleta, hay más o menos 200,000 motocicletas, por dar un número general en León, que las usan personas para trabajar. Es un medio de transporte para muchas personas trabajadoras, y lo usan bien y lo usan con respeto.
Pero hay un grupito menor que las usa, les modifica el escape y ahí están con un ruidazo en las madrugadas, con explosiones del tubo de escape que ya no hay silenciador, que generan mucha intranquilidad. Imagínate, tú estás con tu bebé recién nacido, 3 de la mañana y pasan las motos afuera de tu casa, o una persona enferma, las mismas mascotas se alteran y esto no puede ser. Entonces, hoy está regulado, pues en la ley no, pero los municipios sí tienen regulación. ¿Qué vamos a hacer? Decirle a los municipios, mira, vamos a mover el instrumento legal para darte facultades, tu municipio, que tal vez lo tienes o no lo tienes regulado, pero me queda muy claro que hoy no se aplica. ¿Para qué? Para que estas motos sean retiradas de circulación hasta en tanto corrijan el tema del escape. Por ejemplo, hace unas semanas fui a la Oriental. Ahí hay un centro de trabajo grande donde me dicen, véngase como a las 6, 7, diputado. Véngase como a las 6, 7. ¿Quiere ver dónde hay ruido? Véngase aquí saliendo a la hora que terminan los turnos para que vean el nivel de ruido. Esto lo tenemos que atacar y le tenemos que dar a los municipios los instrumentos legales para poder atender esta problemática. ¿Y qué sanciones serían? O sea, retirarle la moto, porque bueno, está regulado en el reglamento de tránsito municipal, por ejemplo, aquí en León, de que pues si hay algún ruido, hay algunas sanciones, algunas multas. De hecho ya está, o sea, como tal está en el de reglamento. Ahorita digo el artículo, dice circular con aparatos, aditamentos que generen excesos de ruido y luces destellantes o estroboscópicas. Me llama un poco la atención, me parecen los puntos que acaba de tocar diputado muy interesantes y muy importantes, pero eso quiere decir entonces que los municipios tampoco están haciendo su chamba. O sea, si ya lo tienen en sus reglamentos, ¿por qué no lo aplican? ¿O cómo se aplica? Y la otra parte entonces sería generar desde el propio Congreso que sea obligatorio para todos los municipios, porque hay municipios donde dice pues no usan el casco y tal vez ni siquiera hay sanciones para eso. Si analizamos los 46 reglamentos, Rita, vamos a ver que hay una diversidad de asuntos que se contemplan y muchísimos que no. Digo, León es un ejemplo a nivel reglamentario de cómo sí se desarrollan las leyes en los reglamentos, que así debe de ser, pero hay muchos municipios que falta. Entonces es importante que desde la ley se establezca estas obligaciones que nos dan tranquilidad a los ciudadanos. Sí existe, como lo del casco te decía, como el número de ocupantes, pero no está funcionando. Eso es una realidad. Y si no me creen, vayan a las colonias y van a ver. Sí, claro. A todos los que estamos aquí nos consta lo del ruido. A todos. Y ese va a ser un tema porque Oye, diputado, pero ahora sí estudien bien, hablen como dicen con todos los motociclistas. Si no, se van a ir a quejar con la gobernadora y no va a pasar otra vez y otra vez ahí se va a quedar esta ley. Bueno, pues, si te parece ahorita la seguimos platicando de eso. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Si no, ya son las 8 de la mañana con 38 minutos. Seguimos en esta charla con el diputado Jorge Espadas. Varias preguntas del auditorio. Raúl Espinosa dice, Jorge Espadas, si el transporte urbano fuera más barato y más efectivo, la ciudadanía lo ocuparía más, pero como lo hicieron un negocio algunos empresarios, no podemos hacerlo. También dice Antonio Palomino, tengo una bebé de 3 meses y es un coraje que siempre la despiertan o asustan con su ruido de motos. Ojalá sí se atienda, diputado. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Dice también Oscar López, pues los tránsitos, dice, y los tránsitos están pintados, motociclistas que vean sin casco, motociclistas que agarran y le quitan la moto. Sí, bueno, lo que decíamos ahorita es que pues no en todos los casos se está aplicando el reglamento, ¿no? Y no en todos los municipios lo tiene que ser la cuestión. Aquí en León ahí vamos, pero hay muchos municipios donde falta mucho por hacer. Okay. También Jocelyn Bravo dice, excelente propuesta, diputado. Abril López dice, diputado, ¿dónde puedo reportar a una persona que se está adueñando de varios terrenos? Hay que ver si puede ser un delito, habría que presentar alguna denuncia, pero quien tiene el derecho de presentar la denuncia es la persona propietaria de los terrenos. Y dice Lorenzo Zaragoza, me parece una propuesta que se preocupa por los problemas reales de la ciudadanía. Felicidades al diputado. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, pues entonces el caso de las motos, duro, o sea, no van a permitir que el ruido siga afectando a las colonias, ¿no? No, hay que atender esas quejas que, como bien leyeron ahorita los ciudadanos, son de ellos viene la iniciativa. Y con Parlamento abierto, vamos a escuchar a todos. Ahora sí. Bueno, la otra vez hubo a Parlamento, pero hubo. Les dijeron, hubo una amenaza ahí de que se iban a manifestar. Fue una y se vino abajo todo. ¿Qué fue al final de cuentas? O sea, es una en esa autocrítica no adecuada.
establecimos una norma que busca abonar a la seguridad pública, pero que no es la mejor, y tenemos que reconocer cuando una norma no es la mejor. El derecho es tan dinámico que debe de evolucionar permanentemente. Si generamos hoy una reforma con un error, o tal vez algo que no nos va a servir en la realidad, sin ningún problema tenemos que decir las diputadas y los diputados, esto hay que modificarlo, sin ningún problema. Te voy a decir un ejemplo: tenemos en la ley orgánica del Poder Legislativo un error, que dijimos que los diputados que gocen cabalmente de sus facultades mentales, por decirlo así, no podrán ser diputados. Nos faltó ponerle el no gocen, dice el que gocen. ¿Es un error? Claro que es un error. Pues claro que hay que corregirlo, Y este error no lo notaron, no lo ubicaron, no se dieron cuenta, no lo identificaron, mejor dicho, antes de que llegara. No lo dimensionamos. ¿Hasta dónde nos llegó? Faltó escucha, porque la escucha había sido de la legislatura anterior, donde se presentó la iniciativa, hubo parlamento abierto. De esta iniciativa, a la hora del dictamen, ya había el parlamento abierto de la legislatura anterior, nos faltó escucha. ¿Y qué tan abierta va a ser esta escucha y qué tan amplia ahora con esta iniciativa que marca diferentes temas con lo que se refiere a las motocicletas y lo que los municipios estarían obligados también a Pues hemos planteado ya en la comisión, con mis diputados que integran la comisión de movilidad, a hacer una escucha amplia, invitar a todos los sectores de la sociedad, estar en el micrositio para que todo mundo pueda opinar. ¿Quién va a opinar? Quien quiera. Así de sencillo. Bien, ¿qué se viene para el nuevo periodo legislativo? ¿Cuál va a ser la agenda que va a intentar poner el PAN? ¿O cuáles van a ser sus prioridades? Agradecerte, Chuy, la pregunta, porque fíjense que estuvimos trabajando en nuestra reunión plenaria, tenemos ya esbozada nuestra agenda. No voy a adelantar muchos temas, porque la queremos presentar muy probablemente el día 7 de octubre, la estaríamos presentando, los vamos a invitar. Uno de los temas sin duda son estos dos que hemos comentado, lo de motocicletas, un tema fundamental que yo personalmente creo que es fundamental, es la certeza jurídica en tu patrimonio de familia a través de la regularización de tu propiedad, de tu casa. Son dos de los temas, son muchos temas obligados que tenemos que legislar. Les decía ayer, tuvimos una rueda de prensa en el comité, tenemos que legislar el tema de acceso a la información o mal llamada simplificación administrativa. Tenemos que hacer las reformas secundarias en materia de elección de jueces, personas jueces y magistradas. Tenemos que abordar muchos temas que son obligados, pero también les decía ayer y también se los comento a ustedes, ahí chequenle, fíjense bien, se los dejo como dato. Cuando uno vota en conciencia, uno lee, uno redacta. La reforma judicial, yo la leí, construí personalmente con cada uno de las coordinadoras y coordinadores de la Junta de Gobierno esa reforma. Aceptamos algunas cuestiones, coincidimos en otras, tuvimos algunas diferencias en unos. Esa reforma la votó el PAN completito, Morena completito, el PRI completito, el Verde completito, PT, PRD, solo no la votó MC. Pero con redacciones, bien visto, muchas mesas de trabajo. Nada de que no la leí, nada de que yo no supe, que a Chuchita la bolsearon. Hay quien va a decir en estos días, fíjate que yo no me di cuenta, fíjate que yo no sabía. Y como dice los diputados de Morena, pues hay que leer. Insiste mucho David en que hay que leer. Vamos a ver si leyeron. Bueno, oye, y quería preguntarte, tus compañeros y excompañeros diputados denunciaron que hubo cochinero en Irapuato en la elección del PAN. Aquí no asistió la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. ¿Qué está pasando en el PAN? En el PAN tuvimos una jornada democrática bien llevada, con mayor intensidad en algunos puntos, con menor intensidad en otros puntos del estado, pero hacía mucha falta en el PAN esto, mucha falta. Fíjense, ustedes se acordarán que en el PAN hemos tenido contiendas internas sumamente acaloradas. León ha dado cuenta de muchas batallas muy interesantes, y lo importante no es en sí mismo la batalla, sino la construcción que viene después de. Hoy en León tuvimos una jornada ejemplar. Yo creo que
No va a ser muy difícil superar lo que hoy obtuvo, bueno, el domingo obtuvo Toño Guerrero de apoyo de la militancia. Va a ser muy difícil superarlo. Votaciones casi unánimes. Creo que los que menos votos sacamos fui yo para el Consejo Nacional. Tuve 4 votos en contra, 850 a favor. Toño no tuvo un solo voto en contra, Toño Guerrero. Y eso habla de la participación, una participación muy importante de la militancia. Fíjate, pero no fue un grupo, el grupo de la alcaldesa no fue. Pues quién sabe, porque te voy a platicar. Te voy a poner un ejemplo, porque números son números. Hace 3 años votamos por mi presidenta Pilar y Alan León, si no me equivoco, en esa fórmula. Hoy votamos por Toño Guerrero y por su secretaria general, Marcia, que la acompaña del 5º distrito, gran militante. Bueno, la fórmula de Alan León Pilar tuvo 660 votos. No llegamos a 670 votos. Esta fórmula tuvo más de 850 votos. Ahí está la diferencia. Aún con la falta de varios militantes. Sí, en ambos casos faltaron muchos. Hubo boicot, como se ha dicho, por parte de este grupo, de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. ¿Saben si hubo instrucciones para que precisamente pues militantes que son servidores públicos no fueran a votar? Mira, a mí nadie me habló, yo soy servidor público, yo tengo un compromiso y un deber con mi partido. Y yo creo que en democracia y en la vida partidista el espacio de discusión de lo que estoy a favor y de lo que estoy en contra es ahí. Yo no creo en que yo deba de retirarme y no opinar. Yo no creo en la abstención. Yo no creo en la apatía. Yo creo en la participación activa y crítica. Y eso lo hacemos los panistas. Y habrá quien no pudo ir, se entiende. Habrá quien no quiso ir, se entiende. No pasa nada. ¿Hubo una participación mayor? Sí hubo una participación mayor. Yo no sé si hubo alguien que estuviera promoviendo el que no fueran los militantes, pero el resultado fue, los militantes fueron, los militantes se manifestaron y hoy tenemos una dirigencia municipal electa por unanimidad. Oye, y de estos rumores que daba pues la propia gente cercana a la alcaldesa, de que estaría ya buscando otros horizontes, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que los que somos panistas de bien, aquí estamos y aquí vamos a seguir. Yo creo que la alcaldesa está haciendo un buen trabajo en León. Yo creo que el ayuntamiento del PAN, la fracción del PAN está haciendo un buen trabajo en León, y yo creo que vamos a seguir los panistas de bien en el PAN. Quien no es panista, pues no seguirá en el PAN, pero yo no veo este riesgo. Bueno, pues muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. El diputado Jorge Espadas. Saludos a Bobby y Zacarías, y felicidades por los 11 años de línea. Gracias, Rita, gracias, Chuy. Muchas gracias, diputado. Gracias. 8:47, pausa y regresamos.